programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido... Debido a su contenido es que todo el mundo tiene que verlo, así que más bien dele play y comparta. Oiga, ¿qué hacemos con el falso inicio? Pues hablamos 3 opciones. Sí. Yo podría numerarlas y la que salga hablamos. Ahí, usted me dice un número y el que salga. como la balota en el sorteo del ejército. Sí. Lo que salga. Sí. Entonces había una que era que pues hoy es 30 de abril, el día que grabamos este episodio. Sí. Mañana va a ser 1 de mayo. Mañana. Y hay anuncios por todo lado de Candela. que Petro sale al balcón. Ese puede ser un falso inicio. Ese aguanta. Una segunda es que nos dijeron como que hablemos de nosotros. Pues o sea, de qué somos, qué hacemos, como para que la gente diga, no estamos escuchando cualquier persona. Cualquier par de bolitros. Entonces, ese puede ser otro. Ajá. Y la última, una vaina de Twitter. Lo que yo le Incógnita. decía que quería contarle. Sí. Entonces, si le parece, los números acá. Ok. Y usted me dice un número del 1 al 3. Ajá. Y ¿Quiere que le diga un número y salga Roy? el común. Sí. Pero yo no anoté eso. 74 era Roy, ¿cómo lo dije? Bueno. El 2. El 2. Twitter. Bueno. Resulta, pasa y acontece que hace un par de meses, no es un evento nuevo, hace un par de meses, pero fue este año. Yo no sé si usted vio que había como una de estas dinámicas tuiteras en la que compartían un enlace al que uno entraba y luego de cederle todos sus datos, espero yo, al gobierno ruso o norcoreano o venezolano y no... Yo creo que dieron sus datos no y dijeron, Analytics. podemos invadir Ucrania. Algo así. Vieron mis datos y dijeron, podemos. No entendimos 2 personas. La central creando audiencias, chistes que tienen 2 personas. Sí. La cosa es que, bueno, después de usted entregar todos sus datos, esa herramienta le dice a usted quiénes son las otras 5 cuentas que más entran directamente a su perfil. ¿Sí? No solamente que lo likean y tal, sino que entran y dicen, ay, a ver, ¿qué ha pasado con esta persona? Y entran. Pero ¿cómo hacen? No sé. Okay. No sé. Déjame creer que es verdad. Exacto, es una cuestión de fe, de santa fe. Y entonces yo entro, le digo al gobierno ruso, toma todos mis datos, no hay ningún problema, dame entretenimiento a cambio de datos. Atrás hay un man corrido por el vodka. Esto es. Pero por allá en Zarzal. Un man por allá en Zarzal, mal pago sin contrato. Un parce. Eso. Así con un ventilador chiquitico. Dándole. Y el man ahí dándole como en los Simpsons. Buscando en sus contactos como, oiga, ligamos 5. Los primeros 5 los que se ven. El caso es que usted le cede esos datos al gobierno ruso y su corresponsal en Zarzal y a cambio salen entonces las 5 personas. ¿Sabe quién salió de primero? ¿Quién? Fue una sorpresa muy grande. Yo no sé si esto será cierto, es probable que no sé. Pero el caso es que le voy a contar quién es, pero además quiero que pensemos que eso puede ser real y hagamos algo con esta información. Resulta que la primera persona que frecuenta mi cuenta de Twitter es... No se va a poner celoso, ¿no? Luciana Cadagia. Y en este momento vamos a mostrar el pantallazo de eso. No, qué envidia.
Qué envidia, Esto sí. puede dividir el movimiento nacional popular colombiano integrado por los dos. Y por nuestra líder Luciana. Severo. Pero Hay que hacer entonces, algo con eso. Marica, yo no sé, como usted decía, no sé, eso sí funciona, una cuestión de pura fe. Ajá. Pero si al caso yo pongo esto en mi Twitter, vamos a cortar este En la hoja de pedacito vida. en el CELAC, En el seco. El seco. Seco, LinkedIn, lo fijo en el perfil de Twitter, camiseta, no, marica. Pero entonces, cortemos este pedazo, lo ponemos en mi perfil de Twitter a ver si es cierto. Y que le decimos Que si quiere presidir esta mesa. a nuestra líder intelectual Luciana Caja, que se siente acá. Que se siente acá. Que se siente acá. Y hablemos. Uy, Sigue la llama encendida. tengo el periodista. Sí, Mirando Luciana, no, eso. en serio. Si de pronto por alguna casualidad de la vida llega a ver esto, la invitamos a que venga a la central y hablemos. Y hablemos de política y de de lo nacional fútbol. popular, de fútbol, de De Maradona. lo que sea. También es otra maradoniana convencida. Entonces está abierta la invitación. Eso. Eso era. La Central, el podcast referente del progresismo Chirri Chic. Empezamos nuevo episodio, segundo episodio de la segunda temporada de La Central. ¿Qué diría la numerología? El 2 del 2. Dos acá sentados. 2 presentadores. 3. Seríamos 3 si lo quieren decir acá. Sí. ¿Qué más, Pedro? Bienvenido, Daniel, qué chimba. Vamos a tratar de hacer esto y es un episodio cada semana, ¿no? Sí. Digámoslo en voz alta para comprometernos con la audiencia Sí. y quedar mal por ahí en un mes, pero presionarnos un Pero poquito. sí, esa es la idea, que tengamos más continuidad. Un Eso. saludo a nuestros seguidores salvadoreños en este día. Después del capítulo de Bukele, después del episodio anterior de Bukele, que quien no lo haya visto, le recomendamos que Se los que vamos a lo dejar pille. por acá. Eso, hicimos un análisis de la narrativa de Bukele que yo creo que estuvo chévere. Estuvo chévere. Y tenemos un par de seguidores centroamericanos nuevos, muy buquelistas y poco centralistas, diría yo. Pero no, pues bacano que nos empiecen a ver. Acá hablamos de lo que sea, sobre todo pues de Exacto. temas de política. Ujú. Pues en Latinoamérica estamos intentando como sacar esas cosas. Hoy nos tocó hablar como de temas muy puntuales, ¿no? Como Toca, parce. de lo que está toca. pasando. Porque como usted decía en el falso inicio, estamos grabando esto un día antes de que el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego dé su discurso en el balcón de la Casa de Nariño en pleno 1 de mayo. No sé si usted, que es un gran lector de historia de Colombia, tenga memoria de un expresidente que haya dado un discurso un 1 de mayo. Yo lo Uy, sé. no recuerdo, la verdad. ¿Cierto? O sea, como que no existe en esos grandes hitos de la historia un presidente que haya hablado un 1 de mayo. Es verdad, sí. Creo que a partir de ahí ya da para intuir que lo de No, mañana es que- va a ser una O brutalidad. sea, todo lo que vamos a hablar hoy se va a ver opacado completamente porque los titulares va a ser lo que va a decir este man claro, mañana. Claro, que eso, de acuerdo, muy bien que haya dicho eso hay que explicárselo a la audiencia y es que estamos aquí jugando un poco a ver qué pasa mañana, ¿no? Pero bueno, usted que es línea directa con Petro, que lo tiene en favoritos, usted nos puede ir adelantando qué va a pasar, ¿no? Voy a leer extractos del discurso. Bueno. Uy, sí, imagínate ese poder de influencia. Güey. Pues, sí, sí, sí. Marica, sería lindo. Yo enfocaría el 70% del discurso en Omar Pérez como la figura del trabajador ideal. Del hombre nuevo latinoamericano. El hombre. Sí, porque pues hay que aceptar que nos estamos como que nos estamos como reinventando y que somos
humanos, que tenemos errores, que pateamos mal al arco. O sea, eso también lo tenemos que poner en evidencia. Sí. Bueno, la memoria reciente de esos clásicos en los que jugó Omar no... Hay fotos de cómo terminó Omar en Santa Fe. Hay fotos. Hay fotos de la cadera de Pedro Franco en la 57 en una mag, un 4-2 muy lindo. Y después 4-3. festejando. ¿Se acuerda de ese partido? ¿De cuál? Un clásico que terminó muy parecido al el de Millos Henry América Rojas. de esta semana. Ah, No. Creo que Henry Rojas se retiró y todo, ¿no? sí. Gran. Ya no quiero grabar. Pero sí, recuerdo esa imagen de Pedro Franco en el piso. Pedro Franco en realidad estuvo 2 años arriba y después siempre estuvo en el piso. Porque hay tantos Lástima. jugadores bogotanos a los que le pasa eso, marica, como que empiezan re top, Como Toja. como Toja, weón. Toja era muy top y terminó Sí, era en selección nada, Colombia. era Y selección Pedro Franco Colombia, también llegó a arriba. selección Colombia. Pedro Franco era muy crack. Ojalá no le pase a esto al zurdo ¿cómo se llama? El 10. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Ojalá no le pase eso. Tiene como... Sí, ¿Como que va para allá o no ¿Por qué no tanto? hablamos más bien de fútbol? Sí, weón, hagamos quitemos la audiencia al pulso del fútbol, programa Ay. Pecueca, ¿se ha visto Uy, cómo se ha parce, vuelto yo de Caracol asqueroso Radio lo odio. O sea, como que ya no me aguanto a nadie. En la franja de la mañana no me aguanto a eso? Gustavo Uy, Gómez. Gustavo Gómez. Uy, güey. Parce, Gustavo Qué Gómez personaje es tan detestable. horrible. Una vez el man empezó a jugar en Twitter como había algún personaje detestable en ese momento de la coyuntura y empezó a jugar como, qué sé yo, Gustavo Petro es el yo no sé quiéncito de la política, así como haciendo símiles de gente detestable. Ajá. Y yo le puse como Gustavo Gómez es el, en época del Es el periodismo. Gustavo Gómez del Gustavo Gómez periodismo. es el Gustavo Gómez Sí. del periodismo. ¿Usted está bloqueado por Gustavo Gómez? Por Gustavo Gómez, por Daniel Samper Qué y privilegio. por Luis, el hijo de Dios Antonio. Ah, Luis Carlos Luis Vélez. Carlos Vélez. A ver, por la mañana odio a Gustavo Gómez. Al mediodía odio a César Augusto Londoño. Uy, Y en la tarde odio a Melquisedec Torres. Uy, ese es el de la Lucierna. lo odio. Uy, pero el peor de todos. Cuando hablamos la vez pasada de ¿usted a quién le gustaría ver en esas cárceles? A Melquisedec Torres. Uy, qué personaje tan horrible. Pero bueno, no, es molesta. Pero si me dan la Pero- oportunidad, lo guarde. Bueno, retomemos. Mañana habla Petro en el balcón, discurso de 1 de mayo, pues obviamente con una carga simbólica súper fuerte por ser el Día Internacional del Trabajo. Y adquiere mucha más relevancia porque igual se sabía desde hace un tiempo que él iba a hablar ese día, que iba a hablar mañana, pero adquiere importancia por la coyuntura que estamos viviendo. Sí, claro, entonces, como diría María Jimena Duzán, hubo un timonazo a la izquierda. Ajá. Entonces hay que ver qué dice este man. Pero, pues si le parece, miremos qué pasó, o sea, qué hubo previamente a Exacto. ese timonazo a la izquierda, como diría María Jimena Duzán. Reconstruyamos eso, me parece perfecto. Entonces contémosle a la gente que vamos a empezar viendo un pedacito, unos minuticos de un discurso que hizo Petro en un marica, no miramos, en un pueblo del Valle del Cauca. En Zarza, en Pance. En una vereda que se llama La Calera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó allá? El man entregó Sí, es el Zarzal. El man entregó en Zarzal a través de la SAE, que es la Sociedad de Activos, un predio que le pertenecía a alias Don Diego, un narcotraficante, digamos, bastante reconocido en el multiverso del narcotráfico colombiano. Y pues la SAE, que es esta entidad, digamos, encargada no solamente de recoger los activos, es decir, los bienes muebles e inmuebles que se captan del narcotráfico cuando hay capturas y todo esto, pues digamos que ha habido una tendencia en este gobierno, en estos 8 meses, y es muchos de esos bienes, sobre todo los que son tierras fértiles, productivas, entregárselo a familias campesinas que fueron afectadas por ese actor armado, en este caso Don Diego.
Entonces este discurso que vamos a ver es de la última entrega de predios que hizo Gustavo Petro de esa hacienda en Zarzal. Yo pienso que el gobierno debe declararse ya en emergencia. Emergencia significa que día y noche equipos del gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios. Quien ya no sea capaz de hacer esto, pues ya no tiene espacio en nuestro gobierno. Porque este es un punto fundamental de la paz. Un gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones, y que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Ya no podemos esperar más. Brindamos opciones de pacto. Hablamos con Fedegan. Les dijimos que comprábamos la tierra que nos ofrecieran libremente. No ofrecieron sino 200,000 hectáreas. Y no en la tierra fértil, sino allá en la frontera con Venezuela por el lado del Bichada. Le dijimos a los latifundistas, podemos, si ustedes nos venden la mitad de su hacienda, meter un crédito en la otra mitad de la hacienda para que sean más productivos, para que sus ganaderías sean más gordas, para que tengamos más vacas en menos tierra. Y lo otro lo entregamos al campesinado. Nada, nada. Pusimos los artículos en el proyecto del plan de desarrollo para comprar la tierra sin necesidades de expropiación, que es lo que dice la ley de 1994 que se haga. Tampoco nada. Y entonces aquí faltan dos cosas, porque o nos vamos del gobierno y que vuelvan los señores latifundistas a gobernar este país y nos lo llenen de falsos positivos y de sangre, que es lo único que saben hacer. O hacemos un pacto social, que es lo que propusimos. Pero un pacto social no es que el pueblo se quede en silencio, o que aplaude el que le excluyan, o que aplaude el que no le permitan hacer las reformas sociales. Un pacto social es que convivamos todos en un proceso donde más igualdad se pueda construir y crear, donde más equidad pueda haber, donde más libertad se pueda desarrollar, en donde más derechos se puedan garantizar, porque ese es el camino de una Colombia grande. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo es que dice el dicho popular? Póngame ese trompo en la uña. Póngame ese trompo en la uña. Destaco de eso que estábamos viendo como lo que hablaba del pacto social. O sea, si usted se da cuenta, ese timonazo, como diría María Jimena, o sea, rompe un poco con el pacto político como que tenía con los presidentes de los partidos. Ahí hay unas jugadas por debajo también, pues que podemos hablar ahorita más adelante, pero en este discurso habla de un pacto social, ¿no? Interesante, o sea, interesante decir, el pacto ya no es con los políticos, el pacto ya no es con esta clase, sino que vamos con toda como en términos de unir fuerzas sociales para pues apostarle a las reformas del gobierno. Interesante como ese concepto ahí. Sí, a mí también me gusta mucho. Digamos que para terminar de poner en contexto de pronto a alguna gente que no está en la juega día a día en la cosa política, diría esa gran filósofa que es Vicky Dávila. Esta declaración de Petro, este extracto de discurso de Petro que escuchábamos, ocurre en el marco de la reforma, del debate legislativo de la reforma a la salud que se está dando en el Congreso, que pues como hemos visto ha tenido unas tensiones brutales, principalmente con el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U.
quienes habían venido haciendo como una avanzada un poco chantajista, medio extorsiva, en términos de que si no se incluían todas las propuestas, todas las proposiciones que querían hacerle al texto de la reforma, pues no las iban a apoyar y se iban a ir. Digamos que así como usted lo mencionaba hace un momento, de acuerdo a lo que había venido haciendo el gobierno en estos 8 meses, la estrategia había sido negociar con los jefes de esos partidos políticos, con César Gaviria, con ese señor Cepeda del Conservador y con Dilian Francisca Toro del partido de la U. Pero hay un momento en que la negociación no lleva a ningún lado, evidentemente, y eso se ha venido comprobando. El gobierno incluyó una cantidad de proposiciones absurda, como tal vez nunca se había discutido e incluido en otra reforma, pero digamos que los jefes de sus partidos políticos ya tenían un criterio bastante diferente de lo que implica el manejo de las EPS, el dinero, bueno, una cantidad de líneas rojas que el gobierno no iba a permitir que afectaran la estructura de la reforma. Y ahí es donde Petro dice: no más, esto que están haciendo los jefes políticos conmigo es un chantaje. Además, digamos que es la voz de los jefes políticos, pero hay muchos congresistas de sus partidos que por A o por B están de acuerdo con las reformas y están dispuestos a ir hasta el final con las reformas, y el man dice no más. Entonces este discurso que estamos viendo es el día antes que el man decide terminar con la coalición y remueve todo el gabinete. Bueno, todo no, perdón, gran parte del gabinete. Gran parte. Entonces ese es como el contexto, y estoy de acuerdo con usted en que el elemento más importante aquí es el pacto que propone, pero también los términos en que propone ese pacto, porque pacto Petro viene proponiendo desde hace mucho tiempo: construir un nuevo consenso social, un nuevo pacto social, el diálogo social, etc. Pero creo que aquí le da una patada al tablero en términos laclorianos. Y lo que usted dice, ya el pacto no es con los partidos, mucho menos con sus jefes. Aquí el pacto es con la gente, parce. De acuerdo, creo que eso es interesante como esa movida, porque también coincide como pues su cambio de gabinete, que ya lo veremos, con la carta que firmaron congresistas liberales en contra de César Gaviria. Exactamente. Siento que la apuesta de Petro ya no es a conciliar con los jefes de los partidos, sino con los congresistas, digamos, de cara a la aprobación de las reformas. En ese sentido, se plantean dos panoramas. Uno es el tema de luchar el voto a voto, o sea, va a haber una lucha por el voto a voto, pero seguramente los jefes de los partidos buscarán aplicar la ley de bancadas, que es que pues si hay una decisión oficial por parte de cada partido frente al voto a proyectos de ley en el Senado o en el Congreso, pues todo el partido tiene que votar bajo ese abrigo. Que ahí habría una trampa para el Partido Liberal, porque a diferencia del Partido de la U y el Partido Conservador, entiendo, el Partido Liberal, lo que pasa es que esa ley de bancadas dice sí a todo lo que usted acaba de decir, pero esas decisiones de partido deben tomarse vía convención de partido. Que la convención, para la gente de pronto que no está muy familiarizada con el término, es una gran reunión de los partidos donde se toman decisiones programáticas, de cargos dirigenciales, etcétera, 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 etcétera. Eso no lo ha hecho el Partido Liberal. La jefatura de César Gaviria no está refrendada vía convención, está refrendada vía este negocio es mío. Y yo soy César Gaviria y hago con esta empresa lo que a mí se me dé la gana. Esa es la manera en la que el man ha refrendado su poder, y ahí es donde él sí, porque el Partido Liberal él tiene una encrucijada, y es, digamos que no puede llevar a buen término lo de la ley de bancadas ni los castigos internos del Partido Liberal, porque nunca ha habido una convención liberal que diga estamos con o en contra del gobierno. Y eso es a lo que se están pegando estos congresistas rebeldes de los que usted hablaba hace un rato, y que no es un dato menor. Todas las mujeres representantes del Partido Liberal se han revelado a la jefatura de César Gaviria, lo cual parece un golpe muy tremendo. De acuerdo con eso,
como bueno, se dibujan esos dos panoramas, yo creo que el análisis que hizo Petro así a grosso modo fue: ya no necesito de los jefes de los partidos para que pasen las reformas. O sea, rompo con esta gente porque primero me está imposibilitando todo, están haciendo un montón de críticas desde sus funcionarios dentro del gobierno al mismo gobierno, y ya no necesito de esta gente para que pasen las reformas, porque igual la reforma a la salud sigue andando sin necesidad del apoyo de parte de los jefes de los partidos. Yo creo que ese fue un poco el análisis que hizo Petro pues a la hora de cambiar el gabinete. Sí, y digamos que ahí hay también que mirar como dos cosas, diría yo también: el lado como más de los politólogos que llevamos adentro, y es como del funcionamiento del sistema político colombiano, en tanto a que Petro, Roy, el mismo Racero, el gobierno en general, intentaron hacer una apuesta dentro del Congreso, y era como un modelo a la europea, ¿no? Ver el Congreso como por segmentos de partidos o coaliciones muy bien organizados, con los que se podía negociar en bloque, ofrecer burocracia en bloque, hacer resultados en bloque. Y yo creo que eso funcionó bien hasta tal vez iniciando este año, al punto que se logró aprobar la reforma tributaria, que era una reforma tributaria, pese a que se adelgazó con respecto a su proyecto original, es bastante ambiciosa y le va a permitir al gobierno recoger una cantidad de dinero bastante importante. Y se sacaron adelante otras cosas como, qué sé yo, la de Escazú, todo este tema de la despenalización del uso adulto de la marihuana, bueno, muchas otras cosas que estaban represadas hace mucho tiempo en el Congreso, y esta coalición permitió salir adelante con eso. Pero también ese modelo del negociar por bloque y por sectores pues está muy coartado, muy limitado por toda esta figura también propia de nuestro sistema político del caudillaje, las jefaturas políticas, que incluso pueden imponerse sin convenciones como Gaviria, y ese es el límite de ese modelo. Y Petro como la mosca, el gobierno Petro como la mosca en el vidrio, desde inicios de este año estaba ahí dándose con los jefes, hasta que dice: no, ya no más, y eso que usted dice, en el 1 a 1 con los congresistas puedo conseguir votos. Me parece difícil pensar eso en año electoral, porque entonces ahí la extorsión de los jefes de los partidos va a ser: sí, gonorrea, se va a ir a apoyar al gobierno, entonces que el aval se lo dé Colombia Humana. Y como no han renunciado a sus partidos con el tiempo necesario para cambiar en estas elecciones, ahí sí creo que va a haber una coerción fuerte, pero puede que hasta le salga bien, marica. Pero interesante la movida del Partido Liberal, o sea, cómo va a terminar eso va a ser interesantísimo, o sea, que se pueda mirar como esa movida de Petro, si logra escindir como a gente del Partido Liberal que vaya a engrosar como Colombia Humana. Bueno, no sabemos cómo va a resultar eso, pero yo creo que es interesante como que miremos ya más detalladamente, no sé si le parece, el comunicado de Petro a la hora de cambiar el gabinete. ¿Qué pasó con el remesón? Me parece formidable. Bueno, entonces aquí que pillémonos leamos el tweet, el hilito que puso el hilo, el que man. es corto, listo. La Central, puro sabor, nacional, popular. Bueno, entonces el 25 de abril, siendo las 10:45 p.m. del Uy, es que 25 además de la abril, hora, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que estábamos mencionando hace un rato el discurso que vimos, el pedacito del discurso que vimos hace un rato, está en el marco de la discusión de la reforma a la salud en el Congreso. Ajá. La reforma a la salud está atravesando hasta ahorita su primer debate. ¿Qué ha pasado con eso? Que los congresistas de la oposición presentaron una ponencia negativa
sobre la reforma a la salud. ¿Cuál era el objetivo de esa ponencia negativa? Archivarla, es decir, que ni siquiera entrara a discusión dentro del Congreso. Hicieron una ponencia que además fue, pero de verdad, para morirse de la risa. O sea, si de pronto hay algún fan de la central que nos esté viendo, escuchando y tenga el tiempo suficiente para poder ver eso, de verdad, véalo y para que se dimensione la calidad de los argumentos con los que le están haciendo oposición a la reforma. ¿Y qué pasó con eso? Los únicos que votaron a favor de archivar la reforma fueron Cambio Radical y el Centro Democrático. De resto, todos votaron a favor de que la reforma siguiera su trámite en el Congreso, incluyendo de la U, incluyendo Liberal, incluyendo Conservador. Ahí todavía estaba de ministro del Interior Prada y se le dio como ese primer triunfo a él, como bueno, marica, lo logró, bien. Ajá. Luego de eso vino la ponencia mayoritaria, que era a cargo de un representante a la Cámara del Valle del Cauca, que es de apellido Mondragón, y de una representante a la Cámara del Tolima, que es de apellido Alfonso, la profe Marta Alfonso. Ellos hicieron la ponencia y ahí la votación ya quedó mucho más apretada, ¿cierto? Pero quedó a favor de la ponencia mayoritaria. Porque 7-5 fue. Más o menos por ahí está. De 21 votos, que eso también es un dato que es importante. ¿Por qué 7-5 que suma 12? Porque no todos los votos y por qué quedó tan apretado. Porque para esta ponencia César Gaviria, Cepeda del Conservador y Dilian Francisca Toro del partido de la U le dieron la orden a sus representantes de que votaran negativo, ¿sí? Es decir, que perdiera la ponencia a favor de la reforma a la salud, apelando a la libertad, a la objeción de conciencia, a la autonomía. Congresistas del Partido Liberal y de la U, algunos apoyaron la reforma a la salud, se le rebelaron a los jefes, y los del Partido Conservador no votaron, que es otra figura que ellos pueden implementar. Entonces no votaron, como muy tibios, pero permitieron el campo para que eso se diera. Como la vaina estuvo tan apretada y Petro se da cuenta de la dimensión de la oposición que pueden tener los jefes de los partidos, el 25 de abril saca este hilo en Twitter. Dice: las decisiones políticas tomadas hoy demuestran, primero, la invitación a un pacto social, lo que usted hablaba hace un ratico, para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto. Segundo, la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido, alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. A pesar del voto mayoritario en las urnas, que pide un cambio en Colombia que se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. Tercero y último trino, tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno. Y luego anuncia pues cuáles van a ser los nuevos ministros y los que salen. El nuevo gabinete, exacto. Ahí hubo como varias movidas, muchas opiniones, mucha gente ahí como opinando sobre eso. A usted ya como quitándose el caparazón de politólogo tal, ¿qué sintió? ¿Cómo la vio así de primeras cuando vio ese cambio? Ese timonazo a la izquierda. Ese timonazo. Yo respondería a la máxima de timonazo a la izquierda con otra máxima, y es: me pareció una montaña rusa. No, en serio, hubo cosas que me parecían justas, como la salida de Corcho. O sea, creo que Carolina Corcho fue muy útil para la misión que le encargó el gobierno, que era sacar adelante una reforma que iba a incomodar muchísimo, pero pese a obviamente toda la propaganda negra y mucha tirria que ha recibido por medios y ciertos sectores sociales, pues evidentemente hubo algo en la negociación que no se hizo bien. Entonces ese tipo de cambios me parecían justos, como en su justa proporción en el momento. Pero en serio digo lo de montaña rusa de emociones, porque así como eso me parecía justo, es decir, ahí como normal, otros me parecieron como ¿qué? Como en la salida de Ocampo. O sea,
A mí personalmente Ocampo me parece un tibio, ¿sí? Pero me parece que era un tibio supremamente necesario donde estaba y para lo que servía, y sacó adelante la tributaria, y digamos que económicamente en este momento hay datos que demuestran que el país económicamente ha salido de un momento muy pecueca en el que estábamos. Entonces eso fue como, ¿cómo me dijo? Y era obvio que para todo el mundo Ocampo era como el tipo que le daba tranquilidad a mucha gente. Eso me pareció absolutamente demente. Entonces, lo de Corcho como bien, lo de Ocampo arriba, y otras cosas, la verdad, como no sale el vetusto de Álvaro Leiva. Me pregunto yo. Okay. Tipo que lo ha hecho todo mal, que esa semana tuvo un pésimo resultado con lo de la cumbre esta de Venezuela. Que no ha hecho un culo como canciller, muy dedicado a la paz, pero eres canciller y lo dejan, perro. Es así que no se la entiendo. Yo recojo lo que usted dice, como que siento que había muchos ministros que estaban haciendo las cosas bien, que digamos que políticamente favorecían la gobernabilidad de Petro. Exacto. Que creo que ahí fue, bueno, ahí siento que es también como un timonazo, pero no, en los términos de que quiere tener un ejecutivo mucho más consolidado para hacer cosas más allá de lo que pueda pasar en el Congreso. Creo que puede ser un poco como tratar de darle ya más carácter al ejecutivo de lo que él quiere hacer, y de que le copien y no estén jodiendo, y que eso le permita como hacer cosas más allá de lo legislativo. De acuerdo con lo de Ocampo, creo que era un tipo que daba mucha estabilidad política, sobre todo, bueno, acabo de decir algo, y es que no me gusta como esa diferenciación que se está haciendo del gabinete en torno a los valores, que creo que esta es como el anclaje que hay sobre sensatez e insensatez. Creo que se lee al gabinete de Petro, a unos, como por ejemplo lo era Alejandro Gaviria y José Antonio Campo, como los sensatos del gobierno. Sí, los no tan ideologizados, los más técnicos, sí. Sensatos. Entonces, o sea, creo que el valor de sensatez ahí cabe perfectamente, porque son los que no van a dejar que haya disparates, ¿no? O sea, son como los vigilantes, los que están ahí pendientes, los que no van a dejar. Los tombos. Sí, o sea, son los coordinadores del curso. Como que los monitores de la ruta. Como que sí, gobiernen ustedes, señores de la izquierda o del progresismo, pero igual tenemos dos personas que pues están pendientes de que no se les vaya a ocurrir cualquier cosa descabellada para que no pase. Cualquier discurso un 1 de mayo. Y por el otro lado pues están los insensatos, ¿no? Que como usted bien decía, pues había Carolina Corcho con toda, e Irene Vélez, ¿sí? Que por ejemplo cuando hubo como ese anuncio del cambio de gabinete, todo el mundo, ¿por qué sigue Irene Vélez? Comparte esta Irene Vélez de la suerte. Bueno, o sea, Noticias Caracol llamó a este espectro que usted está describiendo el gabinete activista, güey. ¿Activista? Okay. Sí. Qué nota, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creo que como que sobre el gabinete de Petro, como que siento que es muy bueno como analizarlo desde esas dos perspectivas, desde la sensatez e insensatez. Entonces, más allá de que me parece que Ocampo estaba cumpliendo una buena labor, que era un ministro pues serio y que tenía todas las credenciales para ser ministro de Hacienda, me molestaba un poco como esa figura que estaba representando, y es como que era el tipo como que básicamente representaba que el progresismo no puede gobernar si no tiene como alguien el adulto mayor, ¿cómo se llama eso? El acudiente. Entonces no me gustaba eso, como que todo el mundo se va a Ocampo y el país se va a ir a la mierda, ¿qué va a ser de nosotros? Ahora estamos en manos de un poco de insensatos que nos van a llevar quién sabe a dónde. Entonces no me gustaba eso, o sea,
repito, o sea, no creo que Ocampo fuera un mal ministro, que creo que políticamente era un tipo importante para darle tranquilidad a esa gente que cree que en manos de los demás pues no somos nada, pero no me gustaba como esa figura que estaba representando del tipo insensato sensato del acudiente, que no deja que la gente chocoloca como Irene Vélez haga lo que se le dé la gana. Que justamente esa gente chocoloca era como la que tiene la apuesta más fuerte del gobierno de cambio, ¿no? Que es todo el tema de la transición energética, la reforma a la salud. Entonces, sí, es como, siento que un poco ese papel de la sensatez era un papel de estabilidad, de no hacer mucho, porque como buenos conservadores en Colombia no queremos que cambien las cosas, no hay pase algo malo. Entonces, eso no me gustaba justamente sobre el gabinete, y eso como que me molestó un poco de ver tanta gente como alarmada porque se va acá. Y con Cecilia López también un poco en la misma vía, y hasta, o sea, yo entiendo, soy el primero en aceptar que esto no es un argumento de base, pero también miremos un poco las edades. Edades, no porque sus edades los incapaciten para estar a cargo del ministerio, no me refiero a eso, sino por los valores, lo que representan políticamente, los modelos que siguen, los lugares donde estudiaron, la política que han hecho. Evidentemente eran como esa prenda de garantía del establecimiento, ¿no? Sobre todo creo que mirando a Cecilia López uno puede hablar como de ese tipo de figuras, que es el establecimiento más a la izquierda, el establecimiento más liberal, el establecimiento más moderno, más modernista, pero al final de cuentas establecimiento, ¿sí? Entonces creo que ahí también hay una cosa bien interesante para ver, y era también que se la quería proponer atando al pedacito del discurso que vimos y a los nuevos nombramientos del ministerio, y es, a mí me llama sobre todo la atención el relevo en el Ministerio de Agricultura, por varias cosas. La primera es que en los corrillos políticos se dice mucho que Petro estaba bastante insatisfecho con el trabajo de Cecilia López porque había brindado pocos resultados en lo que ya se consideraba mucho tiempo. Ya estamos para un año, pensando que son 4 años no más, pues sí que puede tener sentido que hay pocos resultados como tangibles. Aunque eso tiene un matiz, según también dicen, el gran trabajo de ella estuvo a cargo como de hacer todo el alistamiento institucional para que las medidas de la reforma agraria se puedan sacar adelante, desde abrir oficinas en las que el gobierno de Iván Duque, el gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno de Uribe habían cerrado oficinas en diferentes municipios, ella las volvió a abrir, como también pensar en temas presupuestales, de capacitación, etc. Digamos que fue un trabajo silencioso, ¿cierto?, que no brindó como esos grandes resultados de la gran reforma agraria, y por eso ese cambio se me antoja el más interesante. Por eso, en primer lugar. En segundo lugar, porque llega una persona que no tiene un gran renombre mediático, ni dentro de la izquierda, ni dentro del progresismo, ni dentro del centro, ni dentro de la política, no. O sea, alguien tiene que ser, seguramente por temas laborales, experto en temas de tierras en Colombia para conocer el nombre de Jennifer Mujica, la nueva ministra de Agricultura. Y me parece todavía más interesante porque si volvemos un momentico al discurso de Petro que vimos al inicio, el man hace un ejercicio que nosotros hemos explicado aquí varias veces, que es el de la estrategia populista, de dividir el campo social y el campo político en 2 sectores principalmente. Uno que es el campo popular y otro que es el campo, digamos, de la política tradicional, de los políticos tradicionales. De la élite. Exactamente, de la élite. Me parece interesante porque en este trazado de frontera que hace Petro en ese discurso, lo hace pensando en términos del campo como tal. Antes lo había hecho en términos de trabajador patrón, como lo experimentamos aquí un poco cuando analizamos el discurso de posesión, que el man hace una analogía entre su trayectoria política y la vida de un trabajador. Entonces decíamos, la reforma laboral tiene que ser muy importante para este man,
Luego mucho tiempo lo hizo en términos de paz para impulsar su bandera de paz total, pero digamos que no se había metido tanto en el tema del agro. Aquí se mete durísimo, o sea, durísimo, y le está hablando a 90 familias campesinas, y le está hablando en Zarzal, Valle del Cauca, o sea, es muy fuerte lo que el man está haciendo ahí. Y en ese cambio de gabinete a mí lo que me parece más interesante, y creo que es lo que puede pasar más fuerte, es que haya más énfasis en el tema de la reforma agraria, y que justamente por eso ponen a esta mujer a cargo que no es para la nada. unidad de restitución de tierras. Exacto, y que viene de un trajinar muy largo con la Comisión Colombiana de Juristas, que ha sido de las organizaciones de profesionales que más ha acompañado procesos de víctimas de desplazamiento, de restitución de tierras. Yo creo que ahí, directa o indirectamente, Petro está anunciando que ese puede ser uno de los nortes ahorita, ¿sabe? De acuerdo, si le parece, podríamos ir como mirando, digamos, en este espectro, como que Petro como que da un timonazo, como diría María Jimena Duzán. Miremos como que está pensando la oposición. Podemos como entrar a mirar pues cuál es la movida de los líderes de la oposición, del mismo Centro Democrático, pues para ver cómo está en términos discursivos y políticos como el ambiente en este momento. Perfecto, pero le propongo que antes hagamos un ejercicio rápido, no tenemos que demorarnos mucho. Tratemos de contestar un poco mirando con la verdad verdadera, con los datos más directos, si de verdad hay un timonazo a la izquierda en este nuevo gabinete. Entonces yo tengo aquí la lista de los que entran y los que salen. Okay. Le propongo que la pasemos rápidamente, y así como cuando empezó el gobierno hicimos una calificación de qué tal nos parecía el nombramiento, pensemos ahorita qué tal si de verdad se está girando a la izquierda o no. Entonces de Hacienda, que era el que definitivamente consideramos como lo más llamativo, salió José Antonio Campo y entró Ricardo Bonilla. Ricardo Bonilla, que es un economista también con mucho prestigio académico, pero digamos mucho más cercano al proyecto político de Petro, secretario de Hacienda de la alcaldía de Petro, de la Bogotá Humana. También muy cercano a las ideas keynesianas como José Antonio Campos. O sea, creo que seguramente es un tipo que le va a copiar más a Petro, pero económicamente no lo veo tan distante de lo que venía. Estoy exactamente de acuerdo con cada una de sus palabras. No creo que ahí vaya a haber un gran timonazo a la izquierda, no lo va a haber. De acuerdo. Siguiente cambio, salió Alfonso Prada y entró Luis Fernando Velasco. Pues puta, que el comunismo Luis Fernando Velasco. O sea, de verdad que eran los nombramientos que yo más pensaba cuando la gente decía, se radicalizó el gobierno de Petro. Radicalizarse con Luis Fernando Velasco. Y creo que es una movida interesante en términos de recoger a esa bancada inconforme con César Gaviria. O sea, les ponen a un tipo de cuna liberal, pues que hizo pues toda su carrera en el Partido Liberal, en el Congreso, pues de ministro del Interior, que es el que tiene que interlocutar pues con el Congreso. Y pues teniendo gente como a la deriva un poco de liderazgo. Entonces creo que es algo interesante. Y que pues evidentemente no es pues o sea, es una jugada política fuerte, pero no es un timonazo a la izquierda. De acuerdo, yo creo que ese análisis que usted hace es, primero, digamos que nunca hubo ni en campaña, ni mucho menos en el gobierno, un espaldarazo de Juan Manuel Santos a Gustavo Petro, ni como líder político, ni su campaña, ni su gobierno. Pero sí digamos que fue del interés de Petro en ciertos cargos mantener a gente que estuvo en el gobierno de Santos como para impregnarse un poco de eso, tener gobernabilidad, y porque de verdad en algunos puntos se comparten programas, y creo que Alfonso Prada representaba eso, aunque si bien nunca Santos le dio la bendición para que fuera su representante en el gobierno, santismo, digamos, exactamente. Creo que con lo que pasó también en los últimos días, y es Juan Manuel Santos diciendo que la paz total es un fiasco y que el sistema de salud colombiano es de los mejores del mundo, Petro decide absolutamente romper cobija con cualquier posible relación que pueda haber con Santos, y lo demuestra sacando a Prada. Y lo que usted decía también es una cachetada que a mí me gustó mucho, debo confesarlo, claro, a César Gaviria, poniendo un liberal disidente para que negocie con estos liberales del Partido Liberal, y porque también esta otra gente con la que hay que negociar, que es del partido de la U,
muchos vienen del Partido Liberal de vieja data. Entonces creo que esa es una jugada de ajedrez. Y que es un tipo con ascendencia también dentro de ellos, o sea, es como el man que siempre estuvo en el Congreso y que seguramente fue compañero de bancada, pues ahí también dándoles línea, entonces una movida interesante. De acuerdo, y este man venía de ser, espera a ver si aquí tengo, sí, era el consejero presidencial para las regiones, y aunque ese no es un trabajo muy visible mediáticamente, sí es un trabajo en el que el man requiere estar muy cerca del Congreso. Entonces digamos que no va a ser así un salto pues de garrocha a lo que el man va a hacer ahorita como Ministerio del Interior, ya hay una relación ahí con él. Y estuvo muy presente en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, en todo el tema de los diálogos regionales vinculantes que hubo. De acuerdo. Bueno, ya lo mencionamos, Ministerio de Agricultura, salió Cecilia López. Establecimiento muy a la izquierda, muy liberal, muy agrarista, pero una cara del establecimiento, y entró Jennifer Mojica Flores rápidamente porque tal vez es de las más desconocidas, actual directora de asuntos, bueno, hasta entonces directora de asuntos técnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, abogada especializada en derechos humanos, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, y ha representado en diferentes litigios a organizaciones sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta. A mí Cecilia López la verdad siempre me cayó bien, o sea, fue una persona que cuando fue congresista, por ejemplo, en el Congreso estuvo muy parada en temas agrarios con Uribe también, o sea, fue, digamos, del Partido Liberal, una persona destacada. Sin embargo, pues interesante este cambio también de renovación generacional, como usted lo decía, o sea, ya pues es hora de que nuevas caras, nuevas ideas como que empiecen a hacer presencia en la administración, y también una persona que viene, como usted lo mencionaba ahí, también de un recorrido no solo como funcionaria, sino también pues muy ligada como a los movimientos sociales. Entonces muy interesante esa movida. Sí, de acuerdo, y creo que en eso también tiene que ver mucho los enfoques de época, y es que el agrarismo que representa Cecilia López, muy hacia lo López Pumarejista y esa agenda muy de avanzada liberal, está muy bien y creo que es legítima, y hay que reconocer que en épocas muy difíciles del país sirvió para avanzar en esos términos, o al menos hacer oposición a las medidas más fuertes de la élite, como usted lo mencionaba ahorita con el uribismo. Pero sí creo que algo que usted y yo también hemos hablado y escrito mucho, y es como que el proceso de paz en Colombia, no solo la firma del acuerdo, sino que el proceso de paz cambió una cantidad de cosas en los marcos políticos y culturales de nuestro país. Así ocurrió también, por ejemplo, en los enfoques agraristas y en las demandas que hacen los movimientos sociales que aspiran a la restitución. Y Cecilia López, pese a sus buenas intenciones, su trayectoria y tal, pues estaba como muy anquilosada en ese modelo liberal agrarista vetusto, y creo que Jennifer Mojica puede tener una agenda mucho más fresca, mucho más representativa de las personas que necesitan la reforma agraria, mucho más actual en términos de política pública, de técnica. Yo creo que eso puede salir bien, la verdad. De acuerdo, además que sí, como usted decía, hay agendas nuevas en lo agrario que es interesante mirar, por ejemplo, pues todo el tema del agua, por ejemplo, sí, o sea, uno cree que en este momento la mayor demanda es como todo, pues la titulación agraria, pero por ejemplo la gente que vive del campo también tiene una demanda fuertísima en torno al acceso al agua, ¿no? Que es algo que ha despojado también pues grandes transnacionales, pues en torno a monocultivos y en torno a lo minero energético. Entonces sí, de acuerdo. Bien ahí. Parce, Ministerio de Transporte, salió Guillermo Reyes y entró un señor que se llama William Camargo Triana, pero marica, hubieran puesto a Abelardo en lugar de Guillermo Reyes, ahí ya había un cambio positivo. Qué personaje detestable ese hijo de puta. O sea, yo la verdad me considero un completo ignorante como de lo que estaba pasando ahí y de lo que va a pasar. La verdad no tengo ni idea, solo sé que Oscar Iván Zuluaga fue el ministro de Transporte y por eso pues para lavarme las manos le daría un 7 a este nuevo nombramiento. O sea,
Guillermo Reyes era cuota conservadora, un tipo con muchos problemas en todo aspecto dentro de su mismo partido, con los medios de comunicación, por ejemplo, porque tiene un antecedente de plagio. Entonces, frente a muchos periodistas en Colombia, su arquetipo es el de el plagiador, lo cual creo que ya es bastante difícil de luchar usted como figura pública. Y que recientemente tuvo muchos problemas, los más reconocidos frente a las aerolíneas, lo que fue la liquidación de Viva Air y Ultra, que se supone que ya ahorita van como a renacer, pero digamos que el manejo que el tipo hizo fue muy pecueca. Y un escándalo reciente es que el man, frente a medios de comunicación, sostenía que había siempre, frente a medios de comunicación insistía que Viva Air y Ultra nunca le habían informado que estaban en problemas tan grandes como para liquidar y dejar pagando una cantidad de trabajadores y clientes. Ese fue el discurso de él, ¿no? Como esta gente nunca avisó, son responsables, tienen que responder. Y los directores de estas aerolíneas demostraron con charlas de WhatsApp, audios, llamadas, que le habían avisado 1.200.000 veces. O sea, el tipo, digamos que si hablamos de gobernabilidad, el man no tenía absolutamente ninguna. Sumaba todos los problemas recientes de los peajes, las vías, el desplome de puentes, como que no gozaba de un buen marco, y sus respuestas siempre eran terribles. La última entrevista que le hizo Daniel Coronel, qué vergüenza, marica, o sea, de verdad, ganas de abrir la tierra y meter la cabeza y nunca salir, una vergüenza. Y llegó William Camargo Triana, actual director de la Agencia Nacional de Infraestructura, lo cual yo creo que da un poco de confianza porque es un tipo que sabe, digamos, no está saltando de un tema a otro, viene ya ahí acumulando cosas. Especialista en transporte de la Universidad Nacional, maestría en planeación urbana de la Javeriana, como que es un técnico, muy técnico en esos temas de infraestructura, sin mucho pasado político según parece. Mintic, salió Sandra Urrutia y entró Mauricio Liscano, que era actual director del DAPRE. Yo me iba a postular como candidato a ministro de los TICs, pero me ganó Liscano. Pero el que puede ganar es Camilo Sánchez, déjeme quieto, ese sería un buen Mintic. No sé, ya cuando entre uno más adulto, más el párpado le tirita. Sí. Pues nada, el man que manejaba el departamento administrativo de la presidencia, que digamos que en cierta medida pues un tipo que viene del partido de la U. Exacto. Que igual me parece interesante, ¿no? Que Petro se deshace como de eso, de las cuotas de esos partidos, pero sigue Liscano ahí, no sé qué Liscano, qué secreto le guarda a Petro. No sé, la verdad. Es el que compra el whisky. Es el que hace la vaca. No sé. No será que es una movida parecida a la que describíamos ahorita de Velasco. Que Velasco es como el liberal no liberal que le va a permitir negociar con los liberales. Liscano puede ser el de la U, no de la U, que le va a permitir negociar con los de la U. Puede ser. O de pronto no le sabe tantos secretos a Petro como si a Dilian Francisca, y por eso lo dejaron ahí para que negocie, ¿no? Pues sí, no sé, o sea, porque igual en el ministerio de las TICs, pues ¿qué va a hacer ese man? Sí. Pero bueno, pues sí, puede ser, no sé, burocráticamente puede abrir espacios y seguramente pues es un tipo que, pues la verdad uno ve a Liscano y uno ve a un tipo que pues puede venderle la mamá a cualquiera, ¿sí? Entonces va a ser una cuota ahí fácil de manejar en ese ministerio, no sé, la verdad. De acuerdo. A mí lo único que agregaría es que me da una tristeza, ni la hijueputa, debo confesarlo, que el gobierno esté mirando al Mintic como el comodín político, como el comodín burocrático, más que político, como el comodín burocrático, siendo que, digamos que estratégicamente, para marcar diferencia con el gobierno pasado y todo lo que fue la abulineada de todo ese dinero, podría tener una carga simbólica interesante, hacer un buen trabajo con el Mintic, pero además porque uno de los grandes temas que movió Petro en campaña era el de
el de conformar, el de sacar adelante la sociedad del conocimiento, y siempre que hablaba de la sociedad del conocimiento hacía mucho énfasis en el tema del acceso a internet en el país, que en este momento es como Sí. el 21% solamente de la gente. Entonces, que ese discurso tan, no solamente grandilocuente, que seduce, sino que es absolutamente cierto en términos de datos y tal, termine convertido en una cuota burocrática, a mí sí me rompe el cora. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Salud, que fue uno de los más fuertes, salió Carolina Corcho y entró Guillermo Alfonso Jaramillo. Creo que fue de los más aplaudidos, ¿no? Sí, O sea, pues sí, bueno, Carolina Corcho, ya sabemos el papel que tenía en los medios de comunicación, y Guillermo Alfonso Jaramillo, que justamente es un tipo pues muy calmado, muy centrado, muy Todo dentro lo de la contrario. sensatez, ¿no? Como lo hablábamos ahorita. Ujú. Entonces fue un tipo pues que también pues lo celebraron y que además pues fue buen alcalde, pues según lo que cuentan, no tendría yo como mayores argumentos para decir, buen alcalde de Ibagué y, de acuerdo. y pues tiene una experiencia también como secretario de salud del gobierno de Petro. Entonces pues un tipo que viene como de esa camada, que tiene experiencia en la administración pública y que tiene un perfil centrado como que para también un poco calmar asperezas en todo el tema de la reforma, ¿no? De acuerdo, parce. Sí, me parece una gran lectura. Yo creo que es eso, buscar ahí pragmatismo, sensatez, de acuerdo a lo que usted ha venido describiendo en este episodio, que me parece muy adecuado. Que es un tipo que va a tener una tarea harta, que es la de... Creo que ahorita el interés de Petro es sacar adelante la reforma a la salud, así sea muy rebajada, pero que salga adelante. O sea, sería un terrible golpe de opinión que esa vaina no salga. Creo que el interés ahorita es que salga. Él va a tener que acabar de negociar muchas cosas. Creo que ese va a ser un rol harto, pero estoy de acuerdo en que es ideal para que lo haga él. Y además creo que hay una ventaja por parte del gobierno de Petro, que también tiene relación con lo de Bonilla, y es que han gobernado juntos. Y si alguien conoce bien en este momento el modelo de salud que quiere sacar adelante Petro, pues es evidentemente Guillermo Alfonso Jaramillo, con resultados que se pueden mostrar como los que sucedió en Bogotá. Claro, la gente sale a decir, es que el país no es Bogotá. De acuerdo, el país no es Bogotá, y llevar salud al Cacarica es otra cosa que llevar salud a Fontibón, por supuestamente, totalmente de acuerdo. Pero creo que el hecho de que Jaramillo ya tenga esa experiencia implementando lo de la salud territorial, preventiva y tal, pues es muy beneficioso frente a Corcho, que lo tenía muy claro supuestamente a nivel intelectual, pero que nunca lo había implementado. No, y también aclara, como hablando de Bogotá, la puesta dentro del pacto histórico para la alcaldía de Bogotá, porque pues Guillermo Alfonso Jaramillo era como la contrapartida a Gustavo Bolívar para la alcaldía. Exactamente. Y pues ahora con este Nuestro nombramiento querido Gustavo Bolívar, que no había aparecido. bien ponderado Gustavo Bolívar en este episodio. sí, listo, ¿falta alguien ahí? Sí, o? falta uno. Salió del Ministerio de Ciencias Arturo Luna. ¿Se acuerda de Arturo Luna? Arturito. Y llegó una mujer que se llama Yesenia Olaya Requeme, que hasta hace poco era la viceministra de Talento y Apropiación Social del Ministerio de Ciencias. O sea, sigue ahí como lo que pasó con el Ministerio de Cultura, si no estoy mal. Exactamente, un ascenso, por decirlo de ascenso. alguna manera. Y el señor Arturo Luna, recuerdo que recién se posesiona al gobierno y lo nombran al ministro, generó mucha expectativa, sobre todo como por su trayectoria biográfica. Si la memoria no me falla, es una persona de la costa, que viene como de una familia muy humilde, de mucha pobreza, sale adelante con sus estudios, da el gran salto a la academia gringa, se convierte como en un referente de la ciencia colombiana y se convierte en ministro de la ciencia. Okay. Y eso generó mucha expectativa, pero... Es que igual ese ministerio como que no pinta nada, ¿no? O sea, el presupuesto de eso, tenemos más presupuesto nosotros, yo creo. Sí, o sea, que conciencia sí ya, o sea... Uy, marica, eso debe ser No, muy difícil. o sea, y además que ciencia, pues que financiarle vacunas a
A patarroyo. Patarroyo, o sea. Sí, no, o sea, es un Yo ministerio que abriría, poco pesa. yo como ministro de ciencia, de indecencia. Ministro de indecencia. Yo quiero esa cartera. El ministerio de la indecencia. Yo abriría una línea de estudios de la queratina como Con EPA con Colombia. EPA Colombia. Pero bueno. Listo. Pero, perdón, en términos generales, ¿le parece un gran timonazo a la izquierda? O sea, ¿usted cree que a partir de mañana soviets, autocracia... Es que me parece interesante esa caracterización de ese cambio en el gabinete, porque es que más que un timonazo a la izquierda, es como un poco, pues primero, bueno, el rompimiento del pacto con los partidos, bueno, que ya hablamos, pero es algo como que le permite a Petro tener más control sobre lo que pasa en el Ejecutivo. De acuerdo. Entonces ese llamado timonazo a la izquierda es más como ese rompimiento con lo que hablábamos ahorita, con el acudiente, el adulto responsable, el vigilante que había dentro del gobierno para que este man no hiciera cosas locas. Pero en realidad ideológicamente no creo que sea un mayor cambio como lo hemos venido hablando. O sea, es más como un golpe de autoridad de Petro de decir, bueno, ya pues vamos a hacer las cosas que yo estoy planteando, y no es tanto como eso que llama María Jimena como una radicalización de Petro. Tampoco lo veo. Yo tampoco lo veo por ahí, estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, tenemos un problema. Llevamos 1 hora de grabación. Llevamos 55 minutos de grabación y queremos tocar un tercer punto. Entonces, ¿usted cree que somos capaces de tocar ese tercer punto en 10 minutos? No sé. ¿Lo intentamos? Pues si cortamos acá es porque no lo logramos. Eso. Y sale en el próximo programa. Me gusta, eso. ¿Listo? Entonces hay un tercer punto que es hablar en toda esta coyuntura de qué está diciendo la oposición. Vamos a seguir de chorro para intentarlo hacer en 10 minutos. Si este episodio usted lo está viendo, lo está escuchando y dura 10 minutos más, lo logramos. Si no Sí, lo ¿no? logramos, la invitamos a que ver el próximo programa. escuche el próximo episodio donde vamos a hablar de ese tema de la narrativa de la oposición en este momento. Listo. Listo.